Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas. Estamos realmente agradecidos con el Señor por su bendición, por su protección, por su provisión hasta este momento. En esta ocasión vamos a continuar con nuestras reuniones de doctrina. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando las analogías de la iglesia en la Sagrada Escritura. Y hemos visto que la iglesia es comparada analógicamente, ¿verdad?, con un cuerpo. Ella es llamada el cuerpo de Cristo. También vemos que la iglesia es llamada el nuevo hombre. Sí, un título pero muy significativo. Y en el estudio anterior vimos que la iglesia es llamada también el reino de Dios. Y como reino pues tiene una constitución, la cual estudiamos en el Sermón del Monte. En esta ocasión, continuando pues con las analogías, veremos a la iglesia como la familia y la morada de Dios. Así es. Permítame orar un momento para luego iniciar. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la revelación que nos has dado acerca de la iglesia, el entendimiento que ha llegado a nosotros por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y en esta hora queremos compartirlo, Padre, con todos nuestros hermanos, hermanas, quizá también con algunos amigos y amigas que nos están sintonizando, Señor. Te pedimos que nos bendigas en la exposición de tu palabra y que nos bendigas con la revelación de la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el primer punto. Vamos a ver a la iglesia como una familia. Sí, la iglesia, tanto la iglesia local como la iglesia provincial o la iglesia universal. La Biblia la presenta como una familia. Todos sabemos que una familia está compuesta por el padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Los hijos, quienes entre ellos mismos pues son hermanos. Y la iglesia es una familia, queridos hermanos. Sí, es la familia de Dios y es la familia de la fe. Son dos términos que encontramos en la Biblia sobre la familia. Ahora, la familia no tiene nada que ver con los derechos y obligaciones civiles, sino con la vida y el disfrute de esta, ¿verdad?, en comunión. Bueno, miremos entonces lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Ahí es llamada la familia de Dios. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice Pablo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Note, miembros de la familia de Dios. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, como la familia de Dios? A la iglesia, obviamente. Ahora, esta declaración establece un sentido de pertenencia, es decir, la iglesia es una familia que le pertenece a Dios. Por eso dice la familia de Dios, mostrándonos un sentido de pertenencia. Amén. Además, nos muestra
la naturaleza de la iglesia. Es de naturaleza divina, porque Dios es divino, ¿verdad? Porque Dios es divino. Y entonces, si la iglesia es la familia de Dios, la iglesia tiene ese elemento divino. La iglesia es divina, como el padre, el jefe de la familia es divino. Pedro entendió esto. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, él lo dice de esta manera: por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Oiga, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí está. Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, qué lindo, porque al ser la familia de Dios, la iglesia, esto nos muestra que es una familia que le pertenece a Dios. Es la familia de Él. Pero también nos muestra la naturaleza que ella tiene. Al ser la familia de Dios, Dios es divino, ella tiene también la naturaleza divina. Alabado sea el nombre del Señor. Pongamos un ejemplo. Un perrito tiene la naturaleza de sus padres, que son perritos. Por eso él es perrito. Un hombre tiene la naturaleza de sus padres, ¿verdad? Que son seres humanos. Pero aquí la familia de Dios no solo le pertenece a Dios, sino que tiene la naturaleza de Dios también. Tiene la naturaleza divina. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces, en una familia no se habla mucho de derechos y obligaciones, como lo vimos la vez pasada en el reino. Ahí sí, derechos y obligaciones. Pero en una familia más bien se tiene el cuidado del padre, el amor de la madre, el compañerismo de los hermanos, y se disfruta de una dulce comunión en medio de ella. Por consiguiente, estimados hermanos, la iglesia como la familia de Dios tiene que ver con la vida y el disfrute. La vida y el disfrute. La iglesia es la familia de Dios. En ella disfrutamos de los cuidados de nuestro Padre Celestial, de la bendición de nuestra Madre, ¿verdad? Y de la comunión con nuestros hermanos y hermanas. Cuando hablo de la madre, estoy hablando de la iglesia misma. Muy bien. Ahora, Dios determinó que la iglesia fuera su familia y la definió como la familia suya, la familia de Dios. En ella, hermanos, todos somos hermanos y debemos vivir como tal. Debemos vivir como hermanos. No debemos pelearnos entre nosotros. Todo lo contrario, debemos apoyarnos en todo sentido porque somos una familia. El hecho de que seamos la familia de Dios significa que todos provenimos de Él, ¿verdad? Así como los hijos provienen del Padre, así nosotros provenimos de Él. Significa que todos fuimos engendrados por Él, que todos tenemos su misma vida en nosotros, que todos tenemos su mismo espíritu en nosotros, que todos tenemos su misma naturaleza en nosotros. Y todo esto se nos ha concedido, gracias a Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 lo dice categóricamente. Ahí dice:
hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos, que eran los israelitas, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los creyentes, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, miembros de su familia, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Entonces, por creer en el Señor Jesucristo y recibirlo como nuestro Salvador, venimos a formar parte de la familia de Dios. Qué maravilloso. Ahora, entre los creyentes, entre los hermanos, en la iglesia, no debiera haber divisiones ni disensiones. Sí, debiéramos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como una familia, como la misma familia. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, note, os ruego, hermanos, o sea, miembros de la misma familia, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es la petición, el ruego, el encargo de Pablo a la iglesia. Esto, hermanos, porque todos tenemos un mismo Padre. Somos hijos del mismo Dios, del mismo Dios. Así lo dice Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Claro que sí. ¿Verdad? Como iglesia, como familia, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Sí. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Claro que sí. Ahora surge la pregunta, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Esto realmente es inconcebible. No debiera haber en la iglesia divisiones, disensiones, pleitos, contiendas y todas esas cosas que nos separan, que nos dividen los unos de los otros, ¿verdad? Entonces, en la Biblia a la iglesia se le llama la familia de Dios. Disfrutemos eso, hermano. Disfrutemos ser una familia. Disfrutemos ser una familia. También teniendo comunión los unos con los otros. Evitemos las contiendas, las iras, las disensiones, las divisiones, porque somos una familia. Apoyémonos, solidaricémonos el uno con el otro, porque somos hermanos, somos una familia, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Señor. Entonces debemos vivir unidos. ¿Sabe que Iglesia Cristiana Jesucristo, desde su fundación, hace más de 35 años, ha sido promotora de la unidad en el cuerpo de Cristo? Sí, que todos nos veamos como una familia, alabado sea Dios, y que nos consideremos los unos a los otros y que nos apoyemos de esta manera. Bueno, entonces vemos cómo la iglesia es llamada la familia de Dios. Ahora, también en este mismo punto de la familia, la iglesia es llamada la familia de la fe. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Allí dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí se está refiriendo obviamente a la iglesia. La iglesia entonces es llamada, además de ser llamada la familia de Dios, es llamada la familia de la fe. Ahora, ¿qué sugiere esto?
Bueno, lo que sugiere es que nos hace parte de la misma familia y de la misma fe. De la misma familia y de la misma fe. Ahora, en las Escrituras, la palabra fe tiene dos connotaciones importantes que debemos entender. Porque si somos la familia de la fe, debemos entender lo que significa la fe. La fe. Bueno, esta palabra pues tiene dos connotaciones en las Escrituras. Primero, se refiere a ese elemento divino que nos capacita para creer y que obviamente viene de Dios como un don de gracia. Sí, repito, fe se refiere a ese elemento divino que nos capacita para creer y que viene de Dios como un don de gracia. A esto hace referencia Efesios capítulo 2, versículo 8. Allí dice, porque por gracia sois salvos, fíjese, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe es ese elemento que viene del cielo dado por Dios, por su gracia, y que nos capacita para que nosotros podamos creer en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en las Sagradas Escrituras. Ahora, a todos los miembros de la iglesia se nos ha dado esa fe. Se nos ha dado esa fe para que podamos creer en Cristo y para que podamos ser salvos y para que podamos ser parte de la iglesia. Por eso es que se le llama la familia de la fe, porque a todos se nos ha sido dada esta fe. Ahora, esta fe, hermanos, no solo nos salva, no solo nos sana, no solo nos bendice con muchas bendiciones, sino que es vital para agradar a Dios. Vital para agradar a Dios. Así lo dice Hebreos 11:6. Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note que aquí está refiriéndose a la fe como esa habilidad para creer. Para creer, es el don de Dios que nos capacita para creer para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para todas las bendiciones espirituales y materiales que necesitamos, pero sobre todo nos capacita para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, en segundo lugar, también la fe, escúcheme, la fe se refiere a aquel cuerpo o conjunto de doctrinas sanas y verdaderas que se nos ha dado para que la vivamos y la obedezcamos. También a ese conjunto de doctrina que se nos ha confiado, que se nos ha dado, se le llama en la Biblia la fe. La fe. A esto hace referencia Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26, diciendo, ponga cuidado lo que dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, oiga, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bueno, aquí la fe ya no se refiere a ese elemento divino que nos capacita para creer. No, aquí la fe ahora se refiere a ese conjunto de verdad,
a ese conjunto de doctrinas que se nos ha dado a través de los santos profetas, a través de los apóstoles, a través del Señor Jesucristo mismo, para que nosotros la obedezcamos. Note que esta fe es para obedecer, no para creer, es para obedecer, porque se refiere al conjunto de doctrinas que el Señor nos ha dado para que las observemos. Entonces, así que somos la familia de la fe porque tenemos el mismo cuerpo de doctrina que nos rige. Bendito sea Dios. Bueno, ya que somos la familia de Dios y la familia de la fe, hermanos, vivamos pues una vida de familia. Vivamos una vida de familia. Unidos, amándonos, apoyándonos, ayudándonos, enseñándonos, orando los unos por los otros y no dejando de congregarnos. Estamos muy cerca de regresar a nuestras reuniones presenciales. Estamos muy cerca de volver a congregarnos en nuestros templos. Amén. Entonces es importante que vivamos una vida de familia. Incluso estamos próximos a nuestras reuniones de hogar. Es muy importante que vivamos una vida de familia, ¿verdad? En comunión los unos con los otros. Dios espera que todos sus hijos se amen y vivan como una familia en este mundo. Una familia de la que Él es el Padre eterno, de la que Jesucristo es el hermano mayor y del que el Espíritu Santo es el fiel paracleto, el fiel consolador. Bueno, damos gracias a Dios entonces porque la iglesia es una familia. Es una analogía importante. Es la familia de Dios y es la familia de la fe. Qué maravilla. Bueno, pasemos ahora a la siguiente analogía. La iglesia también es presentada en la Biblia como la morada de Dios, como el templo de Dios, como la casa de Dios, como el lugar donde Dios mora. Qué maravilla. Somos la morada de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, vemos que la iglesia es llamada de esa manera, la morada de Dios. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, dice aquí Pablo, para morada de Dios en el Espíritu. Oh, qué porción más hermosa esta. Bueno, dividamos este pasaje en algunos puntos importantes. En el versículo 21 dice: en quien todo el edificio, ¿verdad? La iglesia, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este versículo nos muestra, hermanos, que todo el edificio va creciendo para convertirse en ese templo santo, ¿verdad?, en que el Señor mora. Gloria a Dios. Esto podemos decir se refiere a la iglesia universal, a la morada universal de Dios, a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia en general, ¿verdad?, a la iglesia universal. Se refiere a esto, a todo el conglomerado de cristianos que comprendemos la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia universal es el templo de Dios, la morada de Dios, que como un edificio bien coordinado, oiga, va creciendo, alabado sea Dios, para convertirse pues en el templo santo del Señor. Ahora,
Este edificio, la Iglesia Universal, crece porque está viva. Usted sabe que lo muerto es lo que no crece, pero lo que está vivo crece. Realmente la iglesia es un organismo que está vivo, es un cuerpo que está vivo, es una morada que está viva. Por eso es que crece. Y vamos adelante creciendo. Cristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque hay mucha oposición, hay mucha resistencia, hay muchos ataques del enemigo queriendo detener el crecimiento de la iglesia, no podrán, porque la iglesia es un templo, un edificio que va creciendo porque está vivo, porque tiene la vida de Dios, la naturaleza divina en ella. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 dice: vosotros también, dice, como piedras vivas, ¿no? Somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la iglesia como morada de Dios está creciendo horizontalmente, ¿verdad? Ensanchándose hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Está expandiéndose, pero también está creciendo hacia arriba, está siendo edificada, ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, ¿verdad? Hermano sobre hermano hacia arriba, para convertirse finalmente en la morada de Dios, no solo para el tiempo, sino para toda la eternidad. Bueno, en el versículo 22 sigue diciendo de esta porción que nos ocupa. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este versículo dice que los santos de la iglesia son edificados juntamente para ser una morada de Dios en el Espíritu. Esto se refiere a la edificación de la iglesia local. Ya hablamos de la iglesia universal, pero ahora Pablo como que va reduciendo el concepto y ahora se refiere a la iglesia de Éfeso, o sea, la iglesia local. Amén. En el sentido universal, la iglesia es el templo del Señor. Y en el sentido local, ella es la morada de Dios en espíritu. La edificación se da a medida que nuestro espíritu se convierte en la morada de Dios. Nuestro espíritu es el lugar donde se lleva a cabo la edificación de la iglesia universal y de la iglesia local. Si no hay edificación personal, no va a haber edificación local. Y si no hay edificación local, no va a haber edificación universal. Entonces, la edificación obviamente comienza por cada uno en particular. Debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro espíritu. Aleluya. Imagínense si todos permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro espíritu, mi hermano, mi hermana, mi hermano, mi hermana, aquel, el otro, entonces vamos a ir siendo edificados como iglesia local, y luego todas las iglesias locales edificadas, edificando la iglesia universal. Bendito sea el Señor. Bueno, ahora leamos lo que dice Juan 14:23. Muy importante esto. Si usted se da cuenta, ya hemos hablado de la iglesia universal como morada de Dios. También hemos hablado de la iglesia local, cada congregación local como la morada de Dios. Ahora vamos a ir un poco más específico. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Oiga, vendremos a Él. Esto ya es personalizado. Esto ya es individual. Vendremos a Él y haremos morada con Él.
morada con Él. Aquí el Señor Jesucristo reduce más el concepto de morada. La iglesia universal es su morada. La iglesia local es su morada. Pero aquí está diciendo que cada creyente en particular también es su morada. ¡Oh, qué maravilla! Bendito sea el Señor para siempre. Cada creyente puede llegar a ser una morada de Dios. Obviamente aquí dice, si ama al Señor y guarda su palabra. Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Queremos ser la morada de Dios en lo personal, en lo particular. Aquí se nos dan las claves. Amar al Señor y guardar su palabra, obedecer su palabra. Eso nos va a calificar para que podamos convertirnos como moradas de Dios nosotros, como templos de Dios nosotros, en lo particular. Qué maravilloso. Bueno, finalmente el apóstol Pablo en 2 ocasiones establece que cada creyente en particular es el templo de Dios, cada creyente en particular. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, refiriéndose al cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí Pablo está estableciendo por inspiración divina que cada creyente en particular es una morada de Dios, es un templo de Dios. Miremos también 1 Corintios 6, 19 y 20. Allí dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ahí está, mire, nuestro cuerpo, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Oh, Cristo en la cruz del Calvario, mira, esta es una revelación impresionante. Cristo en la cruz del Calvario no solo derramó su sangre para redimir nuestro espíritu, sino también para redimir nuestra alma y para redimir nuestro cuerpo. O sea, nuestro ser completo fue redimido por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo aquí, porque habéis sido comprados por precio, espíritu, alma y cuerpo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oh, qué maravilla. Así es de que, hermanos, la iglesia es la morada de Dios. Pensemos en estos tres aspectos. Como iglesia universal, la iglesia es la morada de Dios. Como iglesia local, en cada comunidad, como iglesia local, la iglesia es la morada de Dios. Y cada creyente en particular que ama a Dios y obedece su palabra, ¿verdad?, guarda sus mandamientos, es una morada de Dios. Qué bendición. Entonces, una cosa maravillosa que queremos decir en este punto es que Dios es eterno, y si Dios es eterno, sus moradas también son eternas. Aleluya. Sus moradas también son eternas. La iglesia universal es eterna. Las congregaciones son eternas. Los creyentes como moradas somos eternos, porque Dios es eterno. Y Jesucristo, que es el mejor maestro de todos los maestros, redujo, ¿verdad?, estas condiciones a estas tres fases: iglesia universal, iglesia local
iglesia personal. Entonces, hermanos, que lo amemos con todo nuestro corazón. Sí, que Él sea el objeto de nuestro amor. Digámosle al Señor: Señor, confisca mi amor por ti, por favor. Que yo te pueda amar a ti con toda mi mente, mis fuerzas, mi corazón, mi alma, con todo mi ser. Amemos al Señor. Y segundo, guardemos su palabra, obedezcamos su palabra, pongamos en práctica su palabra, vivamos de acuerdo a lo que dice su santa palabra. De esta manera nosotros nos convertiremos en la morada eterna de Dios. Usted imaginar, Él va a vivir eternamente en nosotros, en las congregaciones, en la iglesia universal, eternamente. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, y es una cosa interesante porque esta morada le pertenece a Él. O sea, Él no está alquilando aquí. Usted sabe que cuando uno está alquilando una morada, de repente al dueño se le antoja y le dice: mire, por favor, desocúpeme esta casa porque la voy a necesitar. Uno tiene que salir de ahí a buscar otra cuando uno alquila. Pero cuando uno tiene su casa propia, amén, nadie lo puede sacar de ahí. Nadie. Y así la iglesia es la morada propia del Señor. Él no está alquilando, es una morada que le pertenece a Él por toda la eternidad. Así es de que tenemos asegurada la presencia del Señor en nosotros y con nosotros por toda la eternidad. Gracias por esto a Cristo y a su sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar y dele gracias ahí al Señor porque la iglesia es la familia de Dios, es la familia de la fe en la cual usted es un miembro, pero también la iglesia es la morada de Dios, donde usted también forma parte de esa morada preciosa y eterna. Bueno, oremos al Señor un momento. Amantísimo Señor Dios y Padre, estamos muy agradecidos y te damos gracias porque nos has hecho miembros de tu familia. Somos parte de la familia de Dios, de la familia de la fe. Gracias, Señor. Yo te agradezco porque me has incluido en tu familia. Y también agradezco por mis hermanos y hermanas que han sido incluidos en tu familia. Somos ahora tu familia, la familia que te pertenece, la familia que tiene, Señor, ese conjunto de verdad por la cual vivir, Señor. Pero también te damos gracias porque somos tu morada. Qué lindo. Como iglesia universal somos tu morada. Como iglesia local somos tu morada. Pero también como creyentes en particular somos tu morada, Señor. Tú moras en nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos. Ayúdanos a comprender las dimensiones del significado de estas verdades, Señor. Y bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y hasta el próximo servicio de doctrina en línea. Amén.